Introducción. En el principio, la idea de los átomos nos la dio el filósofo griego Demócrito en el siglo V a.C., quien decía que todas las cosas estaban hechas de partículas muy pequeñas que no podían cortarse, es decir, eran indivisibles, a las cuales denominó átomos. La palabra átomo proviene del griego y se puede traducir como indivisible. Demócrito pensaba que estos átomos estaban en constante movimiento y que se combinaban entre sí de diversas formas para hacer toda la materia que podemos ver. Su teoría fue invalidada por Aristóteles, motivo por el cual quedó en el olvido por mucho tiempo, hasta que en 1803 Dalton, con el modelo de las esferas sólidas, tomó las ideas de Demócrito del átomo y postuló que los átomos de un mismo elemento son iguales. Por ejemplo, si tenemos hierro, todos los átomos serán iguales, pero los átomos entre elementos serían diferentes. Por ejemplo, los átomos de oxígeno son diferentes a los átomos del hierro. Esto porque tienen características como la masa y la morfología. Así, Dalton postuló que los átomos son esferas sólidas que no pueden dividirse. El modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson fue creado por el científico británico Joseph John Thomson, quien descubrió al electrón. Gracias a este descubrimiento y por sus trabajos acerca de la conducción eléctrica en los gases, en 1906 fue galardonado con el Premio Nobel de Física. A partir de sus trabajos con los rayos catódicos, manifestó que el átomo no era una entidad indivisible, como lo había postulado Dalton en su modelo atómico. Thomson dijo que el átomo contenía una estructura interna bien definida, y elaboró un modelo del átomo partiendo de los resultados de sus experimentos con los rayos catódicos. Thomson afirmó que el átomo eléctricamente neutro estaba formado de cargas positivas y negativas de igual magnitud. La carga positiva estaba distribuida por todo el átomo y las cargas negativas estaban incrustadas en él como si fueran las pasas de un pudín. De esta comparación surgió el término pudín de pasas, como se conoció informalmente a este modelo atómico. En la actualidad, la idea de Thomson luce bastante primitiva, pero en su momento representó un aporte novedoso. Durante la breve vigencia del modelo, desde 1904 hasta 1910, contó con el apoyo de muchos científicos, aunque algunos otros lo consideraron herejía, es decir, creían que estaba en desacuerdo con lo establecido. En 1910 surgió nueva evidencia acerca de la estructura atómica y el modelo de Thomson quedó a un lado. Esto ocurrió cuando Rutherford publicó los resultados de sus experimentos de dispersión, que manifestó la existencia del núcleo atómico. Sin embargo, el modelo de Thomson fue el primero en postular la existencia de partículas subatómicas. De esta manera, estableció el precedente para todos los descubrimientos que siguieron. Características y postulados del modelo de Thomson. Thomson llegó a su modelo atómico partiendo de varias observaciones. La primera fue que los rayos X recién descubiertos por Röntgen eran capaces de ionizar las moléculas de aire. Hasta entonces, la única forma de ionizar era separando químicamente iones en una solución, pero Thomson logró ionizar con éxito incluso gases monoatómicos, como el helio, mediante los rayos X. Esto lo condujo a creer que la carga dentro del átomo podía ser separada, y por lo tanto no era indivisible. También observó que los rayos catódicos podían ser desviados por los campos eléctricos y magnéticos. Entonces Thomson ideó un modelo que explicaba correctamente el hecho que los átomos son eléctricamente neutros y que los rayos catódicos están compuestos de partículas con carga negativa. Guiándose con esta evidencia experimental,
Thomson caracterizó el átomo de la siguiente forma. El átomo es una esfera maciza eléctricamente neutra con un radio aproximado de 10 a la menos 10 metros. La carga positiva está repartida de manera más o menos uniforme por la esfera. El átomo contiene corpúsculos cargados negativamente que hacen posible su neutralidad. Dichos corpúsculos son los mismos para toda la materia. Cuando el átomo está en equilibrio hay n corpúsculos dispuestos regularmente en anillos dentro de la esfera de carga positiva. La masa del átomo está repartida uniformemente. Los rayos catódicos. Thomson llevó a cabo sus experimentos utilizando los rayos catódicos, descubiertos en 1859. Los rayos catódicos son haces de partículas cargadas negativamente. Para producirlos se emplean tubos de cristal al vacío en los cuales se colocan dos electrodos, denominados cátodo y ánodo. Seguidamente se hace pasar una corriente eléctrica que calienta el cátodo y de esta forma emite una radiación invisible que se dirige al electrodo opuesto para detectar la radiación, pero no es otra cosa que los rayos catódicos. Se cubre la pared del tubo detrás del ánodo con algún material fluorescente. Cuando la radiación llega hasta allí, la pared del tubo desprende una inmensa luminosidad. La naturaleza de los rayos catódicos fue ampliamente discutida, pues su naturaleza era desconocida. Algunos pensaban que eran ondas de tipo electromagnético, mientras que otros decían que eran partículas subatómicas del modelo. El modelo de Thomson es el primero en postular la existencia de partículas subatómicas. Los corpúsculos que mencionaba Thomson no son otra cosa que los electrones, las partículas fundamentales del átomo cargadas negativamente. Actualmente sabemos que las otras dos partículas fundamentales son el protón, cargado positivamente, y el neutrón sin carga, pero estas no fueron descubiertas en el momento en el que Thomson elaboró su modelo. La carga positiva del modelo estaba distribuida en él, no consideraba ninguna partícula portadora de dicha carga, y no existía evidencia alguna de su existencia. Por ese motivo, su modelo tuvo una existencia muy corta. En el transcurso de pocos años, los experimentos de dispersión de Rutherford abrieron el camino para el descubrimiento del protón, y en cuanto al neutrón, el mismo Rutherford propuso su existencia algunos años antes de que finalmente fuera descubierto. Experimento de Thomson. Thomson hizo pasar un haz de rayos catódicos, un haz de electrones, aunque para ese tiempo él no lo sabía, a través de campos eléctricos uniformes. Estos campos se crean entre dos placas conductoras cargadas y separadas a una pequeña distancia. También hizo pasar los rayos catódicos por un campo magnético uniforme, observando el efecto que esto tenía en el haz. Tanto en un campo como en el otro se producía una deflexión en los rayos, lo cual llevó a Thomson a pensar acertadamente que el haz estaba compuesto de partículas cargadas. Para comprobarlo, Thomson llevó a cabo varias estrategias con los rayos catódicos. Experimento número 1. Hizo variar los campos eléctricos y magnéticos hasta lograr que las fuerzas se cancelaran. De esta manera, los rayos catódicos pasaban a través sin experimentar deflexión, igualando las fuerzas eléctricas y magnéticas. Thomson logró determinar la velocidad de las partículas del haz. Experimento número 2. Anuló la intensidad del campo eléctrico. De esta manera, las partículas siguieron una trayectoria circular en medio del campo magnético. Experimento número 3. Combinó los resultados del experimento número 1
y número 2 para determinar la relación carga-masa de los corpúsculos. La relación carga-masa del electrón. Thomson determinó que la relación carga-masa de las partículas que constituían a las de rayos catódicos tienen el siguiente valor, donde Q representa la carga del corpúsculo, que es en realidad el electrón, y M es la masa del mismo. Lo siguiente que hizo Thomson fue medir el cociente Qm, utilizando cátodos hechos de distintos materiales. Tal como se dijo anteriormente, todos los metales emitían rayos catódicos, con idénticas características. Después, Thomson comparó sus valores con los del cociente Qm del ion hidrógeno, obtenido por hidrólisis, y cuyo valor es aproximadamente el siguiente. El cociente carga-masa del electrón es aproximadamente 1750 veces mayor que el del ion de hidrógeno. Por lo tanto, los rayos catódicos tenían mucho mayor carga o tal vez una masa muchísimo menor que la del ion hidrógeno. El ion hidrógeno es simplemente un protón cuya existencia se conoció tiempo después de los experimentos de dispersión de Rutherford. Hoy en día se sabe que el protón es casi 1800 veces más masivo que el electrón y con carga de igual magnitud y signo contrario al del electrón. Otro detalle importante es que en los experimentos de Thomson no se determinó directamente la carga eléctrica del electrón, ni tampoco el valor de su masa, por separado. Estos valores se determinaron en los experimentos de Millikan, que comenzaron en 1906. Fallos y limitaciones del modelo. En su momento, el modelo atómico de Thomson consiguió explicar muy bien el comportamiento químico de la sustancia. También explicó acertadamente los fenómenos que ocurrían en el tubo de rayos catódicos, pero de hecho, Thomson ni siquiera llamó a sus partículas electrones, aunque el término ya había sido acuñado previamente. Thomson simplemente los denominaba como corpúsculos. Aunque Thomson hizo uso de todo su conocimiento que disponía para el momento, hay varias limitaciones importantes en su modelo, que fueron evidentes muy pronto. La carga positiva no está repartida por todo el átomo. Los experimentos de la dispersión de Rutherford mostraron que la carga positiva del átomo necesariamente está confinada en una pequeña región del mismo, que luego pasó a ser conocida como el núcleo atómico. Los electrones poseen una distribución específica dentro de cada átomo. Los electrones no están repartidos de manera uniforme, como las pasas del famoso pudín, sino que tienen una disposición en orbitales que los modelos posteriores pusieron de manifiesto. Es justamente la disposición de los electrones dentro del átomo la que permite organizar los elementos por sus características y propiedades en la tabla periódica. Esta era una limitación importante del modelo de Thomson, que no podía explicar cómo era posible ordenar a los elementos de esta manera. El núcleo atómico es el que contiene la mayor parte de la masa. El modelo de Thomson postuló que la masa del átomo estaba repartida uniformemente en su interior, pero hoy en día sabemos que la masa del átomo está prácticamente concentrada en los protones y neutrones del núcleo. Es importante destacar también que este modelo del átomo no permitía inferir algún tipo de movimiento que tenían los electrones dentro del átomo.